mayor obra de ingeniería hecha por el ser humano moderno, el buque Titanic, al que llamaron el insumergible, el que ni Dios podía hundir, se hundió en su primer viaje inaugural. Y como siempre, la historia la conocemos por las películas, en este caso, muchas y muy taquilleras, quedando todo en una simple y romántica historia de amor. Pero algo no cuadra en esta historia, y es pura física. La versión oficial dice que el Titanic rozó, que no chocó, contra un iceberg, que le produjo al pasar una brecha en el casco de 120 metros de largo. Pero el hielo submarino de un iceberg jamás puede producir una grieta así en un casco de acero de doble plancha de 2,5 centímetros. Y al investigar un poco el tema, comienzan las sorpresas que no son tan conocidas. El Titanic tenía un hermano gemelo, pero menos lujoso, que se llamaba Olympic, fletado unos meses antes, los dos propiedad de J.P. Morgan. El Olympic, ya funcionando y capitaneado por el mismo capitán Smith, que sería después el capitán del Titanic, tuvo un duro accidente con un buque de guerra inglés, lo que le causó daños estructurales graves e irreparables que lo convertían casi en producto de desguace. Pero su propietario, J.P. Morgan, no había asegurado el Olympic y tenía que hacerse cargo de la reparación de las dos naves. En Belfast, en 1911, estuvieron los dos barcos juntos en el astillero y en esos meses les cambiaron el nombre a los cascos, añadiendo una cuarta chimenea que no funcionaba y decoraron el Olympic averiado para que suplantara al Titanic. Y en el famoso viaje inaugural salió el Olympic averiado y escorado, haciéndose pasar por el Titanic. Con esto, la compañía de seguros cubrió la operación con $5 millones de la época y el auténtico Titanic siguió navegando bajo el nombre del Olympic hasta 1935. Curiosa historia, ¿verdad? Pero esa no es la única sorpresa, ni mucho menos. Porque que 5 días antes que el Titanic salga un buque llamado SS Californian, del mismo propietario, J.P. Morgan, cargado tan solo con mantas y jerseys, y que se quede anclado en el punto donde iban a ocurrir los hechos, es curioso. Que antes de que zarpe el Titanic retiren la mitad de todos los botes y chalecos salvavidas es inquietante. Que el capitán Smith, con 25 años de experiencia y perfecto conocedor de la ruta, se desvíe de su destino y desoiga 7 alertas por iceberg es raro. Que el vigía no disponga de su principal herramienta, unos prismáticos, es ridículo. Que la radio del barco deje de funcionar unas horas antes es improbable. Que se equivoquen y lancen bengalas blancas, que significan celebración, en lugar de bengalas rojas, que son la señal de SOS, es tonto. Que en un viaje inaugural cargado de periodistas nadie hiciera ni una sola foto de la tragedia es absurdo. Pero que el hielo corte el acero es imposible, pura física. Y bueno, pensaremos, ¿todo este montaje para hacer una trampa a la compañía de seguros? No, desde luego. Lo que aquí se estaba jugando era la creación de la Reserva Federal, donde la mitad de los grandes hombres de negocios del momento, como las familias Rockefeller, Rothschild, Morgan, etc., estaban a su favor. Pero la otra mitad, las familias Aston, Guggenheim y Strauss, lo veían como una auténtica locura. Pues bien, los que estaban a favor, como J.P. Morgan, como dueño y a pesar de ser el viaje inaugural de su barco, deciden a última hora no embarcar tanto él como unos 50 amigos suyos y miembros de la naviera, llegando algunos de ellos a dejar sus enseres personales y personal de servicio dentro. Y murieron, casualmente, todos aquellos que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal. Al año siguiente, 1913, y sin oposición, se reunieron los banqueros supervivientes y crearon la Reserva Federal. Y al año siguiente, 1914, se inició la Primera Guerra Mundial, financiada en sus dos bandos por la propia Reserva.
Pero llega el momento, en 1985, en que encuentran el Titanic a 3.000 metros de profundidad y, ¡oh, sorpresa!, resulta que no tiene ninguna brecha de 120 metros, sino que tiene varios agujeros de entre 1 y 50 centímetros producidos al parecer por varias explosiones que se produjeron desde dentro hacia afuera. Y en las hélices, el nombre de Olympus. La sorpresa final nos la llevamos cuando existe un libro, además llamado Titán, de Morgan Robertson, describiendo al milímetro lo ocurrido en el Titanic, pero escrito 14 años antes. Bueno, a ver si ahora alguna productora se digna a hacernos una película más creíble sobre lo que pasó, a fin de disiparnos las grandes dudas que tenemos todos sobre el hundimiento del Titanic. El Titanic es una de las historias trágicas más conocidas de la humanidad. Perdieron la vida más de 1.500 personas según los registros de la época, en un accidente siniestro que ocasionó esta terrible tragedia. Pero desde hace unos años y con el correr del tiempo se filtraron algunas informaciones sobre la verdad prohibida del Titanic, algunos que los medios de prensa oficiales nunca llegaron a salir a la luz. El hundimiento del Titanic estuvo planeado y su tragedia fue gestada por las mismas élites malignas que gobiernan los hilos de la historia y de este mundo que conocemos. Para este conversatorio tenemos un gran invitado de lujo, el señor Miguel Celades Rex, para muchos el que abrió la puerta a grandes divulgadores de YouTube y un inalcanzable investigador y divulgador de los hechos y sucesos que marcaron la historia de la humanidad. Bienvenido, Miguel. Hola, muchas gracias, Simón, muchas gracias, David, por la invitación y, bueno, pues espero aportar alguna cosa de interés para vuestra audiencia. Y como de costumbre tenemos nuevamente a David en este conversatorio para hablar un poco de los misterios del Titanic. Bienvenido, David. Muchísimas gracias, un invitado de lujo, realmente un gran hombre de la divulgación desde España. Yo lo sigo ya casi 20 años que le sigo, ¿verdad? Estuviste en la Caja de Pandora también, creo que después estaba Mindalia TV, ¿verdad? O sea que le presentó a David Parceriza, es muy recordado en estas latitudes porque le presentó a David Parceriza en un congreso que hicieron, ¿verdad? Y bueno, un honor para mí estar hoy con ustedes y con el gran señor Miguel Celades Rex. Sí, este tema es bastante interesante porque se toma como una teoría de conspiración y se queda ahí, pero resulta ser que con las investigaciones que usted, Miguel, hizo, se abre nuevamente la puerta a cuestionar. Nada más con este video de 5 minutos que acabamos de presentar, ya hay más de 10 puntos incongruentes en la investigación. Entonces, como primera pregunta, es como que, ¿cómo nace el plan macabro para que la tragedia del Titanic pase a la historia? ¿Cómo comenzó este tipo de cuestiones? Bueno, un par de circunstancias que vinieron dadas y aprovecharon para ello. Lo que sí te rompe todo es cuando al final del vídeo, porque el vídeo está muy sintetizado, hice sí. Otro de unos 40 minutos que viene más expandido todo, pero este fue la síntesis lo más concreto posible y bueno, en este sentido tuvo millones de visitas. Yo, como todo lo que hago, lo dejo ahí para que cualquier persona lo cuelgue, lo utilicen. Yo creo que el autor lo que quiere es que su obra se difunda, ni más ni menos, ¿no? Así que, y bueno, yo creo que sobre todo la Reserva Federal fue el leitmotiv, eso está claro, la creación de la Reserva Federal. Y aprovecharon un par de circunstancias más, porque la trampa, la compañía, por ejemplo, de seguros, es una trampa de 5 millones de euros de dólares de la época, que eso es muchísimo, muchísimo dinero, muchísimo, pero no tanto que justificara todo este gran magnicidio y todo el tinglao que tuvieron que montar para conseguir realmente lo que querían, que era crear la Reserva Federal. Los neoyorquinos, Rockefeller, Rothschild y Morgan, vinieron con el cuento de montar esa Reserva Federal. Para que la gente lo entienda, una Reserva Federal es una, vamos a llamarla entidad, por no decirle empresa, que lo que hace es
generar ellos el dinero y prestárselo a los propios gobiernos. Claro, es decir, la maquinita de hacer dinero. Okay. Nadie, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los europeos, Guggenheim, Strauss, etcétera, dijeron, estos, ¿de qué están hablando? De hacer una empresa que se dedique a prestar dinero a nosotros mismos, a los propios gobiernos, y no tiene ningún sentido. Y estaban en contra. Entonces, bueno, aprovecharon justamente este evento para invitarlos a todos, y allí nació lo de los hombres y las mujeres y los niños primero, que no se había hecho todavía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos sabían, ya lo habían montado todo, de tal forma de que no hubiera botes salvavidas para todo el mundo. Entonces, claro, dijeron, primero las mujeres y los niños. Los botes salvavidas, muchos de ellos fueron medio vacíos, pero lo que a ellos les interesaba es que los grandes magnates de la economía de esos tiempos, los europeos que no querían, ni benditos, montar eso, pues fueran los que realmente murieran o desaparecieran en la tragedia. Ese fue el motivo principal, yo creo.